Idea: Manuel Alto Aguirre. El alma es igual que el aire, con la luz se hace invisible, perdiendo su honda negrura. Solo en las profundas noches son visibles alma y aire, solo en las noches profundas. Que se ennegrezca tu alma, pues quieren verla mis ojos. Oscurece tu alma pura, déjame que sea tu noche, que enturbie tu transparencia. Déjame ver tu hermosura. Buenos días a todos los que nos acompañan en el último episodio de la primera temporada de Retos de la Educación Especial en tiempos del COVID-19. En esta primera temporada hemos tenido invitados de varias instituciones y asociaciones civiles, quienes vinieron a compartir sus dudas e incertidumbres en relación a las problemáticas educativas derivadas por el distanciamiento social en tiempos del COVID-19. No ha sido la intención erigirnos como un espacio de respuesta, sino como un espacio de la incertidumbre, pues las dudas que están presentes en esta incertidumbre nos permiten movernos y tal vez fecundar posibles líneas de intervención o política educativa emergentes. Y es que el carácter de emergente no hay que perderlo de foco. A título personal, no creo en la existencia de especialistas en tiempos de pandemia, pues esta es la primera pandemia en casi más de un siglo, por lo que es difícil que alguien pueda decir que sabe qué hacer. Los docentes estamos construyendo desde las dudas respuestas, las cuales en estos momentos son imposibles de evaluar a profundidad. Tampoco podríamos sostener la existencia de un modelo híbrido de la educación, ya que en el sistema educativo público en México había pocos docentes dando clases a distancia, por lo cual apenas están empezando a entender este mundo. Tal vez, si las condiciones futuras son similares, y hablo mínimo de 5 años, podríamos sostener dicho modelo. En este momento seguimos en un modelo emergente educativo. Ahora, lo que hay que reconocer es que en el planteamiento educativo nacional se sigue sosteniendo el clasismo educativo, se sigue sosteniendo la exclusión de ciertos sectores poblacionales, los cuales se han sumado a los que ya existían. Mas debo ser enfático, en este momento es más importante la vida. No podemos sostener el discurso de la inclusión si los grupos que han sido excluidos por algún tipo de condición pierden la vida. Sería una necedad sostener que es necesario que todos vayan al aula presencial para que se den los procesos educativos adecuados cuando en el pasado no se dieron tampoco. Es decir, la normalidad educativa que edificó a sus excluidos no cambiará a menos que exista una profunda reflexión sistémica. Por eso, en los 5 episodios previos se tocó en parte esta línea, de la necesidad de repensar la escuela para dar respuesta a una realidad apabullante. Hay críticos serios que sostienen que es psicótico enseñarles un mundo alterno regido por contenidos desfasados a los estudiantes si no se sabe si la pandemia les permitirá usarlos en un futuro. Bajo esta estela, hoy la USAER número 48 de la Villa El Triunfo Balancán ha invitado a 2 maestrantes que le han dado voz y escucha al silencio en el Estado, pues con la lengua de señas han traducido diversas clases y eventos. Ambas son egresadas de la Maestría en Educación Inclusiva de la Universidad Alfa y Omega. Hablo de Mariana Yajaira Sarmiento Zavala y Mayra Estela Brondo Llanes, quienes hablarán de los retos educativos de la educación especial en tiempos del COVID-19 en la población sorda del Estado. Bienvenidas. Les recuerdo la mecánica de trabajo. Cada una tiene 10 minutos libres para poder desarrollar sus ideas y el planteamiento que nos aportarán. Posteriormente entraremos a un breve intercambio de opiniones. Bueno, damos la palabra a Mayra. Buenos días, me da mucho gusto estar con todos ustedes y agradezco principalmente al maestro David por la invitación que nos hizo, a la maestra Yajaira y a mí. Pues el objetivo del día de hoy es platicarles sobre una comunidad de personas que se encuentran realmente en estado de vulnerabilidad, pues son las personas con discapacidad auditiva. Bueno, me gustaría, antes de iniciar con el tema, decirles lo que es la discapacidad,
pues ya sabemos que es aquella condición donde las personas presentan alguna deficiencia física, intelectual o sensorial. Sensorial, pues hablamos del ver, del sentir, del oír, ¿sí? Pues el día de hoy nos vamos a centrar en el tema de la pérdida o de la disminución de la audición, ¿ok? Pues es necesario mencionarles algunos términos adecuados, ¿no? Que se deben de utilizar de manera responsable, pues cuando hablamos de la discapacidad auditiva. Bueno, pues para iniciar, una palabra que se ha mal empleado desde hace mucho tiempo, pues es el decirle sordomudos, ¿sí? De hecho, este es un término que molesta y llega a ser ofensivo para la comunidad de las personas sordas, ya que la sordera no impide por sí misma el desarrollo del habla. De hecho, hay muchas personas sordas que tienen un lenguaje estructurado, hasta mejor que nosotros que somos oyentes. Entonces, está eliminado el concepto de sordomudos. Simplemente les decimos personas sordas o personas con discapacidad auditiva. Eso es algo muy importante. Bueno, por otro lado, también un mito se podría decir es que pensemos que todas las personas con discapacidad auditiva, por el hecho de presentarles una lectura, ellos van a acceder fácilmente. Sabemos pues que al no escuchar la persona sorda, tiene serias deficiencias con lo que es el español escrito. Más adelante les voy a platicar un poquito más sobre esto. Ok, también algo que muchas personas utilizan el término de lenguaje manual. Es un término mal empleado, ya que tenemos que decir, el nombre es lengua de señas. Y en este caso que estamos en México, sería lengua de señas mexicana. Sí, sabemos que hay una diferencia entre lengua y lenguaje. Pues la diferencia existente es que el lenguaje es una capacidad universal para el establecimiento de la comunicación, mientras que la lengua es un conjunto de formas o signos que pasa a adoptar una comunidad determinada. Vamos a suponer, aquí en Tabasco utilizamos lo que es la lengua chontal, lo que es la lengua náhuatl, lo que es la lengua tzotzil, ¿sí? En este caso, pues la comunidad de sordos utiliza lo que es la lengua de señas mexicana, ¿ok? Bueno, ¿y qué es la lengua de señas? Bueno, la lengua de señas es la lengua natural de las personas sordas. Tiene las mismas cuestiones de calidad, de sintaxis, de gramática, y es tan rica y compleja como lo es cualquier otra lengua. Bueno, ¿en qué consiste? En hacer movimientos precisamente con las manos y con el cuerpo. Es una lengua que le llamamos visogestual somática. Visual porque se ve, somática porque se tiene que usar el cuerpo y también porque tenemos que usar una serie de expresiones o gesticulaciones y pues también tenemos que utilizar el espacio. En lo que les digo de la gesticulación, por ejemplo, en la seña de tristeza, esta es la seña de tristeza, yo tengo que reflejar en mi rostro lo que siento, por eso les hablo de lo que es la gesticulación y también siempre tomar en cuenta el contexto de lo que está ocurriendo, ¿sí? Más adelante igual les vamos a platicar un poquito más de esto. Bueno, también pues ya entrando en lo que es el tema de la inclusión, me gustaría mencionarles que hay diversas literaturas que nos marcan los inicios de las primeras escuelas nacionales de las personas sordas, en donde los maestros precisamente tenían discapacidad auditiva y bueno, se veían grandes avances. O sea, había este dilema, ¿no? Bueno, porque al ser el maestro sordo, los alumnos con discapacidad auditiva aprenden más. Aquí es donde se empezaron a dar cuenta de que el bilingüismo es algo muy, muy importante. Si en la educación del sordo, se incluyen maestros que en verdad sean bilingües, con un buen manejo de lengua de señas, pues vamos a ver avances significativos. Si la gente, la sociedad, conoce y usa la lengua de señas, va a haber inclusión. Y por ende, si en las escuelas que son insertados los sordos y maestros oyentes usan la lengua de señas, podríamos decir de la misma manera que habría una inclusión. El hecho de llevar a un alumno con discapacidad auditiva a un aula regular
y sentarlo ahí, decirle que tome sus clases mientras que el maestro no mueve sus manos, no tiene expresión, se voltea, o sea, va a crear serias dificultades en este alumno. Si nosotros hablamos realmente de una inclusión, ese maestro de aula regular tendría ya que empezar a utilizar lo que es la lengua de señas, ¿ok? Por lo tanto, pues, el planteamiento aquí sería la importancia de la lengua de señas, ya que favorece lo que es la inclusión en la educación, ¿sí? Aparte de que la lengua de señas, pues, hace a la persona sorda más seguro de sí mismo, hace que entienda todo lo que le rodea, comprende, ¿sí? Porque la lengua realmente lo favorece. Entonces, ese es el principal tema que vamos a tener el día de hoy sobre lo que es la lengua de señas y precisamente los retos que se han presentado durante esta pandemia, de qué manera podemos manejarlo y de qué forma podrían los maestros hacer frente a esta dificultad. Ok, le doy la palabra a mi compañera maestra Mariana Yajaira para que hable también sobre los desafíos. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. ¿Sí? Ok. Muy buenos días a todos. Es un placer compartir este espacio con ustedes, maestros, maestro David, maestra Mayra, como siempre un placer. Bueno, efectivamente, como menciona la maestra Mayra, hablar de discapacidad auditiva en pleno siglo XXI y que a estas alturas no se tenga conocimiento exacto o no se tenga el conocimiento completo en todas las personas es algo bastante difícil de creer, porque no es algo nuevo. La discapacidad auditiva no tiene unos cuantos años, sino que se ha dado durante siglos. No sabemos realmente desde cuándo empezó, pero sí sabemos que a pesar de eso, todavía no contamos con el conocimiento adecuado. Y no nada más es cuestión de educación especial, sino de todos. Estamos hablando precisamente de inclusión educativa, de inclusión social. Entonces, en este punto, por ejemplo, el hecho de que no se tenga... fallando mi internet. Bueno, disculpe. En este sentido, el hecho de que no se tenga el conocimiento de la lengua de señas realmente dificulta mucho la situación. Es por eso que el día de hoy les vengo a hablar precisamente sobre el tema de los desafíos que enfrentan las personas con discapacidad auditiva ante la pandemia por el COVID-19. Comencemos, ¿no? Hablando precisamente de la modalidad que se está trabajando actualmente, que es pues a distancia. Esto es un modelo emergente, como bien dijo el maestro. No se tenía contemplado nada de esto, ni mucho menos sabíamos nosotros que esto iba a suceder. Pero creo que deberíamos haber estado preparados, o al menos como educación especial, creo que debimos tener un poquito más de conocimientos en cuanto a la actuación en estos casos. Sin embargo, pues no se tuvo, o al menos no en el momento adecuado, y se ha estado tratando de sacar adelante, ¿no? Bueno, entrando un poco más en el tema de los desafíos o los retos a los que se ven enfrentados las personas con discapacidad auditiva, hablemos de los programas, por ejemplo, Aprende en Casa. Al inicio al finalizar el ciclo escolar, que ya se empezó a trabajar lo de Aprende en Casa, que fue la programación por televisión, cuando se estaban dando las clases y todo esto, se dio algo para nosotros que como maestros de educación especial y también para las personas con discapacidad auditiva, algo que fue muy significativo fue que no se contaba con intérpretes para las clases. Entonces, se notó que no se estaba preparado. Luego hubieron también
ocasiones en las que ponían contenidos con intérpretes, pero de lengua de señas de otros lugares, Argentina, Chile, y nosotros estamos aquí en México. Entonces, parecerá una crítica un poco dura, pero es la realidad, ¿no? Que aquí en México se utiliza la lengua de señas mexicana. Entonces, ¿por qué colocar contenidos de otros lugares, ¿no? Bueno, al notarse esta falta, esta escasez de intérpretes en el Aprende en Casa, la comunidad de personas sordas saltó enseguida y con justa razón, porque ellos tienen derecho a la educación, porque siempre se ha trabajado y se ha dicho que todos, por ser seres humanos, por ser personas o ser individuos mexicanos incluso, tenemos un derecho a la educación. Pero ¿cómo me dicen a mí que tengo un derecho, pero no lo puedo ejercer porque no me están dando las herramientas necesarias para acceder a este derecho? Esto lo sustentan muchas leyes. Lo sustenta la Ley General de Personas con Discapacidad. Lo marca también el artículo 3. Lo sustenta, incluso se empezó a trabajar a partir del 2017 aprendizajes claves. Se hizo un cambio en este modelo y aprendizajes claves nos habla precisamente de eso, de que debemos trabajar una educación inclusiva para todos. No, tú eres sordo, tú vas a trabajar esto, tú eres oyente, tú vas a trabajar el otro, no. Entonces, si se nos habla de una educación inclusiva, de calidad y de excelencia, ¿por qué no contar con las herramientas necesarias para que sea así? La educación inclusiva tiene muchos principios, se basa en principios, en valores. Entonces, al estar nosotros inmersos en la situación de gravedad, nos olvidamos de esto, que no son ya minorías, sino que tienen el mismo valor que nosotros, que somos oyentes. Entonces, se quejaron y con justa razón. Tienen derecho a exigir que haya intérpretes en las clases de Aprende en Casa. Bueno, afortunadamente se corrigió este error y ya contamos con unas personas que, bueno, al principio se notó que eran, o bueno, al menos es lo que yo sé, que eran usuarios de la lengua de señas mexicana. Entonces, lo mismo, las personas con discapacidad auditiva, lo mismo, mencionaron que pues no, a veces no entendían lo que eran las clases, no se estaban entendiendo con claridad los contenidos adecuados. Entonces se optó por buscar esta vez intérpretes, que es lo que yo tengo entendido, que las personas que están interpretando las clases sí son intérpretes como tal. Entonces, afortunadamente se pudo corregir esto. Bueno, pero esto es para las personas que cuentan con una televisión en casa. Pero ¿qué va a pasar o qué está pasando con aquellos que, además de su discapacidad, aunada a su falta de audición, también tienen otras carencias económicas, digitales? Porque estamos en un error si creemos que, a pesar de que todos estamos viviendo esta situación juntos, la estamos viviendo igual, porque no es así. Por ejemplo, yo actualmente trabajo en comunidades en las que hay mucha escasez de recursos económicos. Entonces, además de tener una discapacidad auditiva, también tienen escasez en necesidades básicas: alimentación, luz. Es fácil decir, todos tienen una televisión en casa, pero no todos tienen televisión en casa, no todos tienen internet, no todos tienen una computadora o un teléfono con WhatsApp, Facebook.
no todos se pueden conectar como aquí, que estamos haciendo uso de una plataforma digital. Entonces, se nos vienen de repente muchas cosas para nosotros como maestros de educación especial, y no nada más para nosotros, sino en general para todos los docentes. Muchas más responsabilidades, y siendo honestos, no estábamos preparados, o bueno, al menos de manera personal lo digo. Entonces, estos son solo algunos de los retos de manera general que están enfrentando ahorita los alumnos con discapacidad auditiva. Hay quienes sí pueden tener acceso, por ejemplo, a estas plataformas, y están haciendo uso, por ejemplo, los maestros del CAM para sordos, utilizan estas plataformas para hacer interpretaciones, para dar sus clases, pero tengo entendido que no todos los alumnos pueden acceder a una videoconferencia. Además de esto, también tenemos ciertas dificultades en el hecho de que no porque tengan un hijo sordo, las familias todos son sordos, sino que también hay padres oyentes con hijos sordos y viceversa. Hay hijos oyentes con padres sordos. Entonces, a pesar de esto, tenemos papás de hijos sordos que no saben la lengua de señas mexicana, que no la conocen, que no hacen uso de esto. Entonces, hay una barrera de comunicación aquí. Ahora, sumémosle entonces a esta a esta situación que apenas estamos asimilando todos, sumémosle la escasez de recursos, sumémosle la falta de recursos digitales, también la parte de la dificultad de comunicación entre padres e hijos, padres y maestros, ¿sí? Entonces, es una situación bastante compleja, bastante difícil, que ya no vemos de dónde va a llegar lo siguiente, ¿no? Sin embargo, hemos estado tratando de buscar diversas estrategias, de pensar, ok, no tienen acceso a internet, bueno, a lo mejor tienen una televisión en casa, bueno, vamos a trabajar Aprende en Casa, y nosotros vamos a reforzar esto con actividades. Pero si además de esto, o sea, ellos van a decir que es una exagerada. No, es que es la realidad que se vive. México es un país muy diverso. Tenemos mucha diversidad en nuestro país, diversidad en culturas, en diversidad en las familias incluso. Entonces, sí los hay. Yo me estoy enfrentando incluso a eso en mi trabajo, con padres analfabetas que no tienen conocimiento de la lengua escrita. Entonces, como aparte de eso, no tienen recursos económicos, viven en comunidades lejanas, en los ríos, por ejemplo, donde no llega la señal, donde no tienen internet, donde no tienen dispositivos móviles, smartphones, no tienen tabletas, no tienen computadoras, y apenas si les alcanza para poder comer. Entonces, súmenle a todo eso el hecho de que tengan una discapacidad, no solo auditiva, una discapacidad intelectual, porque también sabemos que hay discapacidad múltiple, que puede tener discapacidad auditiva, puede tener discapacidad intelectual, puede tener discapacidad motriz y puede tener ceguera. Entonces, ¿estamos realmente preparados para enfrentar todo esto? Eso es por parte de nosotros los docentes, pero por parte de las personas sordas, el no tener acceso a la información, el no saber qué está pasando en el mundo, el ver que todo el mundo está usando un cubrebocas, pero ¿por qué? ¿Por qué de repente tengo que usar esto? ¿Por qué me ponen de por sí, no? Con el cubrebocas no se ve tanto la expresión facial, y ellos muchas veces hacen uso de eso.
para comunicarse también. Nos observan nuestra expresión facial, nuestros labios. Entonces, con cubrebocas, imagínense, es otra barrera más para su comunicación. De repente ven que ya no puedo ir a la escuela, que todo cambió de un día para otro, y es difícil de comprender. Sí es difícil de comprender para nosotros y nos está afectando hasta de manera emocional. Imagínense para las personas con discapacidad auditiva. Entonces, estamos hablando de que son retos y desafíos educativos, sociales, emocionales, en cuanto a las plataformas digitales. Entonces, creo que hablando de esto me llevaría mucho más tiempo, pero sé que también tengo un límite. Entonces, pues así de manera muy general, mostrarles la realidad que se vive aquí, ¿no? En el país que estamos viviendo actualmente, las personas con discapacidad auditiva y también las personas oyentes, y la labor que se está haciendo también. Bueno, no sé si... Ok, está bastante... Son puntos bastante... Está apagado su micro, más. Ahí está, perdón. Bueno. No, si quieren profundizar a mayor detalle de algo que consideren les haya hecho falta, adelante. Y postergamos unos momentos más el espacio de este intercambio. Maestra Mayra. Sí, maestro, mencioné anteriormente, igual una parte muy importante para la enseñanza del alumno sordo es lo que es la logogenia. Hace precisamente 2 años se empezó a implementar en el Centro de Atención Múltiple número 1. Ahora, pues desafortunadamente se quitó el servicio. Pero precisamente la logogenia ayuda al alumno sordo a comprender lo que es el español. Sí, es un método que fue creado por una lingüista, la italiana Bruna Radelli, hace 13 años aproximadamente, y tiene como propósito que los niños y adolescentes sordos puedan leer y escribir como cualquier oyente de su edad. Esto es algo que tal vez muchas personas no conozcan, ¿no? Lo que es la logogenia. Es el método ideal para que la persona sorda o el niño sordo aprenda a entender lo que es la escritura. Porque como les dije anteriormente, no por el hecho de que se le escriba una persona sorda te va a entender todo, ya que ellos tienen dificultad con lo que es el entendimiento de la sintaxis, ¿sí? Al no escuchar, se han perdido de ciertos factores que les ayudan a entender. Entonces, es muy importante que en las escuelas se empiece a emplear el método de la logogenia, o bien que ya hayan capacitaciones en la Secretaría de Educación, que cada maestro busque sobre el tema, ¿sí? Es algo que me gustaría también comentarles, maestro. Ok, y respecto, como decía hace rato la compañera Yajaira, sobre las interpretaciones, maestro. Realmente aquí en el estado de Tabasco, bueno, yo no conozco intérpretes certificados como tal, no conozco. Sería cuestión de que investigáramos bien, pero las personas que interpretan en el estado de Tabasco son usuarios de la seña. Es decir, que por medio de capacitaciones, por medio de cursos, hemos aprendido, ¿sí? Pero como tal, un intérprete certificado no lo hay. Lo que sí es que la comunidad de sordos te avala. De repente dicen, no, pues yo quiero que Mayra me interprete, yo quiero que Yajaira me interprete porque les entiendo. Pero como tal, para representar a un intérprete, sí se necesita una carrera, es una profesión, pues, que, o sea, sería utilizar de manera errónea este término. Nosotros como tal, los maestros de grupos, pues somos usuarios de la seña. De las señas es otra cosa que me gustaría igual hacer mención de esta importancia, ¿no? Porque de repente dicen, Mayra, vas a ir a interpretar a alguna reunión, ¿no? De algún aspecto político. Uno puede ir, pero de repente puede cometer errores.
porque pues no somos intérpretes certificados ni intérpretes profesionales. Entonces es otro aspecto importante pues a tomar en cuenta. Muchas gracias, esa es mi participación. Muy bien, maestra Mayra. Precisamente, de acuerdo a lo que menciona, era lo que yo también estaba mencionando, que la lengua de señas es algo complejo, no es algo que nada más por saberme el alfabeto en lengua de señas ya lo domino, porque como mencionaba, México es un país muy diverso y al igual que nosotros, por región y por estado, hacemos ciertos cambios en nuestro lenguaje, en nuestro idioma. También los sordos, también las personas con discapacidad auditiva lo hacen. Puede que aquí en el centro se maneje una seña de cierta forma, pero a lo mejor en otra región, no sé, a pesar de que sea el mismo país, tienen otra seña para la misma palabra. Entonces, es un trabajo arduo el que realizan los maestros para las personas sordas, y no nada más debería ser así, sino que incluso no se cuenta, estamos hablando, ¿no?, de que la mayoría de los maestros de educación especial salen de la normal de educación especial, pero el conocimiento que se imparte ahí en cuanto a lengua de señas mexicana es muy básico, muy básico. Entonces, uno tiene que buscar los medios aparte. Tienes que buscar un diplomado, tienes que buscar un curso, y todo eso es por parte de nosotros, con nuestro dinero, con nuestros recursos, y la verdad que pues quien tiene ganas de hacerlo pues trata de buscar, ¿no?, aprender, seguir aprendiendo. Hay muy buenos maestros aquí, incluso en el CAM 1, que es para las personas con discapacidad auditiva. La mayoría de los maestros, creo que todos ahí, tienen muy buen uso y muy buenos conocimientos, y son muy buenos maestros, la verdad, de la lengua de señas. Pero si vas, por ejemplo, a otras escuelas, no todos los maestros dominan la lengua de señas. Incluso no todos los maestros de educación especial dominan la lengua de señas mexicana. Entonces, si desde aquí, ¿no?, desde nuestra preparación, no se nos dan los insumos necesarios para dominarla, o por lo menos para tener un conocimiento vasto que nos permita realmente comunicarnos y enseñar o guiar un poco más a las personas con discapacidad auditiva, pues la verdad que sí es bastante complicado, ¿no? Aparte de esto, como mencionaba la maestra Mayra también, hay otros métodos, sí los hay. Mencionaba, por ejemplo, la logogenia, que es un muy buen método para las personas con discapacidad auditiva, pero pues lamentablemente no es algo que se conozca o que tenga el auge aquí que debería tener. Muy pocos lo conocen y lo saben aplicar. Entonces, retomando la parte de los retos, ¿no?, es muy difícil que un padre o una madre de familia, o incluso hay niños que están a cargo de sus abuelitos, de su tío, o hasta de personas que ni siquiera son familiares, tengan conocimiento de estos métodos, de estas estrategias, lo cual dificulta aún más la situación. Entonces, mi parte, realmente yo sí quiero destacar, o bueno, no es que sea negativa, ¿verdad?, sino que sí, ahora sí que yo me estoy enfocando un poco más a esta parte de los retos y las dificultades, ¿no? Pero por mi parte yo pienso o opino de manera personal que sí es muy importante que todos, en general, todos manejemos la lengua de señas mexicana,
que sea una asignatura más en las escuelas, desde la parte de la educación inicial, que sea obligatorio, que se imparta no solo para los docentes de educación especial, sino en la normal de primaria, en la normal de preescolar, en las carreras de educación, de todas las universidades, en los pedagogos, ¿sí? Al menos esa es mi opinión, ¿no? No sé qué piensan ustedes. Ok, vamos a iniciar una pequeña tanda de preguntas que es en virtud de lo que nos han ido compartiendo. A mí me llama la atención saber cómo es una clase para un alumno sordo en esta realidad emergente. ¿Cómo se están dando esas clases? Sí, maestro, me gustaría participar. Adelante. Mire, en mi caso, yo estoy dando clases virtuales, me conecto diariamente 1 hora con mis alumnos, porque yo sé la necesidad que ellos tienen con la lengua de señas. Por ejemplo, al iniciar mi clase, empecé a ver los valores, las emociones. Y yo les enseñaba unas caritas a los alumnos y les decía, ¿cómo te sientes hoy? El primer día. Algunos aburridos, otros me siento triste. Empecé a indagar el por qué te sientes así, por qué estás triste, por qué estás aburrido. Y me dijeron que, pues, que en su casa no había comunicación, que todo estaba muy aburrido, ¿sí? Entonces, me asombró que al segundo día de clases, cuando yo me conecté de nuevo con ellos, le pregunto, ¿cómo están? Y todos, felices, me decían. Le digo, ¿y por qué? Clases, ya ahora señas. O sea, con el simple hecho de conectarnos 1 hora, o sea, hasta la carita les cambió. ¿Por qué? Porque están usando lo que es su lengua natural, porque están viendo a sus demás compañeros, porque saben, no, bueno, no soy la única persona con discapacidad auditiva, tengo otros compañeros que usan quizá un auxiliar auditivo, que traen un implante coclear, entonces ellos se identifican. Entonces, una de las herramientas que se están utilizando precisamente son las clases virtuales, usando la plataforma pues de Meet o diferentes plataformas. Para los alumnos que sí no tienen los recursos, pues están mandando cuadernillos o bien las planeaciones. Y estamos haciendo videos, por ejemplo, cuentos, se ve en la parte de atrás todo el cuento y adelante se ve la interpretación, porque sí, por ejemplo, hubo una mamá que me dijo, ¿sabe qué, maestra? Yo en mi casa nada más tengo una tele, tengo 5 hijos, tengo un solo celular, no tengo para el saldo, entonces, ¿cómo le hago? No conozco las señas. Entonces, yo lo que estoy implementando aquí, si estamos viendo los valores, por ejemplo, bueno, les hago la seña de lo que es el valor o los valores y les voy explicando cada uno, el amor, la paciencia, ¿sí? La humildad, la tolerancia, o sea, pero yo se los voy explicando en video para que los alumnos lo vayan viendo, porque aquí es visual completamente. Si nosotros no utilizamos recursos visuales, estamos mal, ¿sí? Entonces, tenemos que utilizar todas las herramientas visuales que podamos. Y bueno, ahorita con el internet tenemos pues muchas ventajas, ¿no? Yajaira, no sé si quiere comentar algo. Pues sí. La verdad que estoy completamente de acuerdo con la maestra Mayra. Aparte de que yo sé que ella es una excelente maestra, la verdad. Yo la he visto desempeñarse en su trabajo. Efectivamente, por ahí iba también mi tema de hace rato, ¿no? Es la realidad que ella está viviendo ahora, actualmente. Parecía exagerado que no, que esto, pero a veces no nada más hay un sordo en la familia. A veces son los papás y 2 niños o 3. Y a lo mejor uno de esos 2 niños o 3, aparte de la discapacidad auditiva, tienen algo más. Entonces,
Se tiene que buscar la manera. Ahorita no estamos nada más para ver y decir, ay no, es que no se va a poder, ya no, ya déjalo. No, tenemos que buscar otra manera. Benéfica. Durante el aprende en casa, no solo dejarlos con ese conocimiento, sino hacer actividades de refuerzo. No es de que, ay, todo el día vio la televisión y ya con eso aprendió de maravilla todo. No, porque todos los niños son diferentes. Y estoy hablando en general, todos. Y todos somos diferentes y todos aprendemos a diferentes ritmos y de diferentes maneras. Entonces, a lo mejor uno de los 3 alumnos sí logró comprender perfectamente bien todo lo de aprende en casa, todo muy bien, pero a lo mejor el otro tiene un poquito más tiene un poquito menos, de conocimiento de lengua de señas y no logró seguirle el paso al intérprete, ¿no? Entonces, nada más vio pasar las imágenes, pero ¿cómo saben ellos en la televisión que están comprendiendo realmente? Entonces, es por eso que, como dice la maestra Mayra, para quienes sí tienen acceso a Internet y al uso de plataformas digitales, como en este caso que estamos haciendo uso de Meet, por lo menos 1 o 2 horas al día, o no todos los días, pero al menos 3 veces por semana, ¿no? Las clases virtuales. Que ellos vean que, como dice la maestra Mayra, no están aislados en esta situación, que hay muchos más que no están, que están dentro de la pandemia, que hay muchos más como ellos con escasez, ¿no? O que incluso se sienten tristes por no tener en casa con quién platicar, ¿no? Entonces, también se puede hacer uso de ¿cómo se llama? De planeaciones, de planeaciones, materiales impresos como tal, que tengan las actividades, que tengan las señas, que tengan materiales específicos como, no todo escrito nada más, sino que plantee actividades diversas, que también a la par trabajen la situación emocional, que trabajen la coordinación. Se está implementando mucho lo que es la activación física. Entonces, esto a mí me parece muy bueno y que también les está sirviendo mucho, porque a veces cuando están iniciando con la lengua de señas tienen dificultades en la coordinación. Entonces, al estar realizando también todos estos ejercicios, pues puede que también se estimule esta parte, ¿no? Se apoye el desarrollo de estas capacidades y estas habilidades. Entonces, solo es cuestión de que tratemos de adaptarnos a la situación real, de que no digamos que porque ya nos pusieron el aprende en casa, ya está solucionado todo, ¿no? Sino tratar siempre de buscar estrategias adecuándonos para todos los alumnos, para todas sus necesidades, para sus diversos contextos, para su familia, ¿sí? Ser realistas y creer también en la diversidad, porque no estamos en una utopía, no estamos en algo homogéneo, ¿no? Sino que vivimos en una diversidad y por tanto se tiene que trabajar de esa manera. Esa sería mi participación. Ok, les hago la segunda pregunta. Ustedes expresaron que hay una gran diversidad en el sentido de que la lengua de señas mexicana no se podría entender como uniforme o unilateral en todo el país, sino que hay diferentes variantes, usos y costumbres de la misma según cada región. Entonces, mi segunda pregunta va en este sentido. ¿Qué tanto el programa Aprende en Casa ha incorporado estas variantes lingüísticas de la lengua de señas para los programas
¿Y esto cómo podría estar afectando en la comprensión misma de los contenidos que de ella o en ella se presentan? Me gustaría participar. Adelante. Pues la lengua de señas no es universal. Cada país tiene sus señas. Entonces, en este caso, pues el Aprende en Casa está usando pues lo que es la lengua de señas mexicana. Existen ciertos regionalismos, ¿no? Por ejemplo, tal vez en Nayarit no conozcan lo que es el pozol, pero aquí sí está la seña. Entonces, esos regionalismos, pues, los utilizan las personas de cada estado, pero en sí la lengua de señas la tiene pues sí, la tiene cada nación, ¿no? Por ejemplo, México, su lengua de señas. Perú tiene su lengua de señas. Estados Unidos tiene sus señas ya establecidas, ¿sí? Donde se reúnen todas las personas, la comunidad sorda, y ahí acuerdan qué seña es la que se va a establecer y por medio de diversos documentos, videos, ahí quedan anexadas. Pero sí, México tiene sus señas bien establecidas y como en todos lados existen regionalismos. Sí, yo por ejemplo me refería, aquí voy a aclarar, sí, efectivamente en México se hace uso de la lengua de señas mexicana, pero a lo que yo me refería era que hay ciertas variantes a veces dentro de la misma seña, o de una palabra a veces hay 2, 3 señas, ¿no? O estoy mal. Entonces, por ejemplo, a mí me pasaba que yo a veces decía de alguna manera una palabra y me decían, no, así no es tal. Y yo decía, bueno, yo la conozco así. Entonces, sí hay ciertas variantes, ¿no? De una palabra a lo mejor hay 2 señas, no en todos los casos, sino en todas las palabras, pero sí hay ciertas variantes. Entonces, a veces yo hacía, por ejemplo, con alumnos sordos, hacía una seña y me corregían y me decían, no, esta ya no se usa, es esta. Ah, ok, perfecto. Disculpa, porque siempre con mucho respeto, porque pues, nosotros somos los que aprendemos de ellos, ¿no? Entonces, no, pues discúlpame, ok, ¿cómo es? Pero a veces dentro del mismo grupo otro me decía, no, pero es así. Entonces, sí hay ciertas variantes y a veces también, bueno, yo sé que cambian algunas cosas de acuerdo a ciertas regiones, ¿no? O a veces las hacen o las refuerzan con algunas, con mímicas, por ejemplo, ¿no? Cuando no tienen una seña como tal para alguna palabra, hacen uso de otros medios, ¿no? Entonces, creo que a esto me refería yo cuando hablaba de que incluso dentro de la lengua de señas mexicanas hay cierta diversidad. Entonces, efectivamente, ahorita o ahora actualmente ya se tiene intérprete en lengua de señas mexicana en Aprende en Casa, pero anteriormente sí fue un escándalo de que no, es que esas señas no son de aquí, eso yo no lo sé, eso es de Argentina, eso es de Chile, eso es de España, y sí hay un cambio. Sí también hay muchas similitudes, pero con una seña que sea diferente, ya no te entendieron, ya no entendieron exactamente todo lo que tú les quieres explicar, porque como dice la maestra Mayra, la lengua de señas no es algo universal. Es como, por ejemplo, nosotros, ¿no? El español, pero no es el mismo español el que se habla aquí en México que el español que se habla, por ejemplo, en España o en ciertos lugares de América Latina. Entonces, yo creo que a este tipo de variantes eran las que yo me refería, ¿no? Que sí está, por ejemplo, en México conocen la lengua de señas mexicana, pero a veces hay ciertas diferencias dentro de las señas, ¿no? No, maestra, Mayra. Ok. Acláreme ahí, por Mayra. Ok, pues sí, como les comentaba hace rato, o sea, la lengua de señas no es algo universal.
Aquí es muy importante también verificar cuánto vocabulario tiene el alumno, porque pues si el alumno tiene poquito vocabulario, obvio que va a tratar de buscar sinónimos, ¿sí? Pero ya cuando el joven, el niño sordo, el adulto tiene un vocabulario extenso, pues tiene mayor conocimiento de la lengua de señas. Es por eso que de repente te dicen, no, así no, porque tal vez no tengan el conocimiento de esa seña. Ahí es donde tenemos que decirles, por ejemplo, auto, carro, vehículo, significa lo mismo y esta es la seña. O sea, ellos tienen que ir ampliando su vocabulario y así pues obvio van a ir incrementando lo que es la lengua de señas. No por el hecho de que vean un programa, como decía la maestra Yajaira, van a comprender todo, porque depende de cuánto vocabulario tengan, de cuánta inmersión tengan ya de la lengua de señas. Y bueno, ese es trabajo de los maestros y trabajo en casa, porque luego como que los papás ves a los jóvenes, a los adolescentes y no manejan ninguna seña. De hecho, a mí me pasó, maestra, pues no puedo explicarle porque no sé señas y el joven ya tiene 15 años. Entonces, tenemos que empezar desde los hogares, ¿sí? A enseñar, ¿no?, la lengua natural del alumno. Y aquí sí entra mucho el interés que tenga cada padre de familia, porque su hijo salga adelante. Yo quisiera compartir también una experiencia, ¿no? Por ejemplo, mi experiencia fue a nivel licenciatura, es decir, una alumna con discapacidad auditiva a nivel licenciatura. Entonces, estamos hablando de una persona que ya tiene, que en este caso ella tenía 19 años, me parece. Pero no solo no tenía conocimiento de las o un extenso vocabulario en cuanto a la lengua de señas, sino que también en conocimiento del mundo estaba muy, muy bajita. Entonces, no solo había que explicarle la seña, sino que también había que explicarle a qué me refería con eso, y una cosa me llevaba a otra, y entonces ella así de, no te entiendo, ¿qué es? No te entiendo. Entonces yo tratando de explicarle anatomía, fisiología, derecho, matemáticas, pero ya en cuestiones un poquito más avanzadas, a cosas que a veces que hasta a mí me costaron mucho trabajo, ¿no? Y que yo le decía, pero es que tal cosa, cultura, ¿no? ¿Pero qué es? Y yo, no, de verdad que yo trataba porque no solo es el hecho de que no me pudiera dar a explicar o no conociera las señas, sino que ella no conocía todas las señas porque su vocabulario en cuanto a lengua de señas no era extenso. Y yo haciéndole bailes y yo bailándole caca zapateado y que en la feria y que, o sea, haciéndole de verdad, como dicen, circo, maroma y teatro para que tratara de comprender, ¿no? Para que le llegara realmente el conocimiento que yo quería que ella tuviera. Entonces estamos hablando de una chica que adulta, ¿no? De ya 19, 20 años, no recuerdo bien, que aparte tienen otros intereses también. Estamos hablando de la sexualidad, ¿sí? Y que muchas veces ni siquiera eso, ¿no? No les llega la educación sexual a como debería ser, ¿no? Entonces, estábamos hablando de anatomía y yo, por ejemplo, le hablaba de algo y ella me decía que todo era cáncer. Y yo, no. Entonces, ¿cómo le explicas, no? Entonces, ella estaba sorprendida de que dentro de nosotros teníamos huesos, teníamos músculos, ¿sí? Teníamos sangre. Entonces, ella tenía la idea, imagínense, estamos hablando de una persona de 19 o 20 años. Me decía, ella tenía la idea de que solo cuando tú te cortabas, ahí era donde tenías sangre. Entonces, cuando yo le dije, no, todo el cuerpo, su cara hasta de miedo, ¿no? Entonces, yo creo que, como les digo, puede ser que aprende en casa, ¿no? Imagínense dando un contenido de secundaria para secundaria, pero el alumno de secundaria ni se acerca siquiera a esos contenidos porque está rezagado,
¿sí? Porque no, a lo mejor es de secundaria y tiene muy buen vocabulario, pero no, no tiene los conocimientos de secundaria, porque para ellos es un poco más difícil. Sí, sí, para las personas oyentes es difícil acceder a la lengua escrita, es difícil entender las divisiones, las multiplicaciones. Imagínense para una persona sorda. Entonces, yo he visto, por ejemplo, la programación a nivel secundaria, ¿no? O sexto, vámonos a sexto grado. Y ya en sexto grado se trabajan operaciones un poquito más avanzadas. Pero si mi alumno de sexto grado todavía está aprendiendo a sumar, ya le quedó grande el contenido y el programa, la programación. Entonces, no, por eso yo creo que es muy importante no dejarles nada más con la programación de Aprende en Casa, sino reforzarlos de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su conocimiento, a qué tanto saben de lengua de señas. Estar, no sé, todo el tiempo trabajando incluso de manera individualizada, ¿no? Porque uno va aprendiendo a conocer a los alumnos y no solo a su parte cognitiva, sino también aprendes porque tú te dedicas a indagar, ¿no? Cómo es su familia, cómo viven, con qué recursos cuentan. Y no es que el maestro sea chismoso, ¿verdad? Porque a veces eso es de que, ay, no, chismoso. A mí me pasó muchas veces con mamás sordas, que yo tratando de hacer la entrevista y me decían chismosa, y yo, ¿por qué? Porque realmente nosotros debemos tener conocimiento de la situación del alumno para poder planear y para poder plantear y buscar la estrategia adecuada para él o ella. Entonces, sí es bastante complicado, ¿no? Entonces, pero pues aquí estamos y estamos tratando de hacer lo posible. Yo quisiera preguntarles, han tocado hace un momento el tema de que no hay una certificación para ser intérprete, o no hay suficientes intérpretes pues en el país y en el estado. ¿Creen que es necesario que en el estado de Tabasco la Secretaría de Educación pudiera generar un sistema de certificación para tener intérpretes? ¿Cómo lo ven en este sentido? Pues claro, maestro, sería sumamente importante. Sí hay lugares donde se hace la certificación de intérpretes, pero bueno, no es aquí, es en México. Aquí en Tabasco pues realmente no se hace. Lo que pasa precisamente es que la comunidad sorda es la que te avala, como les mencioné hace rato. Dicen, este sí sabe, este no, hasta te clasifican, ¿no? Nivel básico, intermedio, avanzado. O a eso no lo entiendo. Ajá, o te dicen de plano, a este no le entiendo porque también está la situación del español signado. Ese sería otro tema que también tendríamos que comentar. Hay muchísimas cosas en lo que es discapacidad auditiva para platicar. Pero bueno, les repito, sí sería sumamente importante que la Secretaría de Educación certificara a personas en lo que es la interpretación, porque nosotros somos usuarios de la seña, como igual mencionamos hace rato, porque pues tenemos contacto con las personas sordas, nos hemos capacitado, estamos en constantes cursos. Por ejemplo, yo al ratito estoy en uno, a pesar de que ya tengo 15 años manejando lo que es la lengua de señas, o sea, me sigo capacitando diariamente y aún así me considero usuaria de la seña. No digo que soy intérprete porque es una carrera, es una cuestión de otro nivel, ¿no? O sea, sería agarrar un lugar que no me corresponde. Entonces sí es muy importante, maestro. No sé si la maestra Yajaira quiere aportar algo igual respecto a este tema. Claro, sí, precisamente estoy de acuerdo, ¿no? Que nosotras no somos intérpretes como tal. Tratamos por muchos medios de aprenderla, pero algo que a veces se nos olvida a nosotros es que la lengua de señas no es nuestra, no es como tal de las personas oyentes, no.
Entonces, como dice la maestra Mayra, está la situación con el español signado, ¿no? Que nosotros, el español como tal tiene una estructura, al igual que la lengua de señas, pero no es la misma. Es decir, no, nosotros, el español tiene una estructura, pero la lengua de señas también tiene una estructura propia. Entonces, a veces los sordos se molestan, porque sí, se molestan, y ahora sí que es respetable y es entendible que se molesten porque les ponen a un intérprete a utilizar español signado, ¿no? Asignar todo tal cual se va mencionando, y muchas veces eso hace que no lo entiendan, no logren comprender lo que se les está diciendo, ¿no? Entonces no es cuestión de nosotras lucirnos, no de que, sí, yo sé y esto, ¿no? No es cuestión, y como les digo, no es nuestra, sino es de que de alguna manera, porque ellos al final de cuentas, como dice la maestra, ellos son los que deciden qué seña sí y qué seña no. Al igual que, por ejemplo, se puede ver muy padre, ¿no? En el cuadrito chiquito, la intérprete, con muy buena expresión corporal, facial, etcétera. Pero el sordo no le está entendiendo nada. Se han dado los casos, y a veces yo veo, por ejemplo, en el Facebook, ¿no? Cuando se transmiten eventos con los intérpretes, yo veo que le ponen las personas con discapacidad auditiva, no entiendo. Entonces es porque es una realidad. No todos son intérpretes, y realmente sería un atrevimiento que incluso yo dijera, no, sí, yo soy intérprete. Entonces, está esta escasez, porque sí hay mucha escasez en cuanto a la preparación de personas, de intérpretes en el estado. Entonces, yo creo que sí es muy, muy, muy importante, y no solo para docentes, para abogados, para ingenieros, para cualquier profesionista, porque las personas con discapacidad auditiva son eso, personas, seres humanos que van al doctor, o sea, van al hospital, tienen problemas legales, se casan, ¿sí? Entonces, ellos no viven en el mundo de las personas con discapacidad auditiva, no. Viven en nuestro mundo, son parte de nuestra sociedad, estamos todos inmersos en lo mismo. Entonces, ¿qué abogado, qué dentista, qué médico conocen que tiene dominio de la lengua de señas? ¿Significa entonces que ellos no se enferman, que ellos no requieren de asesoría legal, que ellos no requieren de un arquitecto para que les haga, no sé, su casa o lo que sea? Entonces, no es exclusivo de educación especial. Es que la lengua de señas es algo que deberían saber todos. Insisto, es algo que todos deberían dominar. No nada más las personas con discapacidad auditiva, y no nada más los de educación especial, sino todos. Así es. Ok, me gustaría... Me gustaría, perdón, maestro, agregar algo a este punto. Aparte, la comunidad sorda ya está exigiendo el respeto por su lengua. Sí, de repente si tú te subes y empiezas a interpretar puro español y español y español, te pueden bajar de ahí, sí. Te pueden decir, sabes que tú no sabes nada, bájate, y que pongan a alguien que realmente maneje la lengua de señas. Sí, de hecho ya también las personas sordas ya están empezando a hacer cursos. Claro, tampoco cualquiera, tiene que tener las habilidades cognitivas, comunicativas, todo para poder ejercer esto, pero ellos ya están exigiendo ese respeto, y está dura la situación. Nosotras que estamos inmersas en ese medio sabemos que es algo delicado, o sea, no puedes nada más subir y hacer ya el cuento, porque ha pasado que intérpretes de repente la filman y la suben a las plataformas y las acaban. Entonces, quien realmente se pare ahí
es porque tiene que tener los elementos necesarios para poder explicar a esa comunidad vulnerable de las que yo les hablaba hace rato todo lo que ellos requieren. Como dice la maestra Yajaira, ellos son personas que están dentro de la sociedad y tenemos que brindarle todo lo que ellos necesitan. Igual, nosotros en lo que es la lengua de señas no podemos decir, por ejemplo, hoy voy a ir a la casa de mi abuelita. No le vas a decir a la persona sorda, hoy voy a la casa de mi abuela. Porque para empezar te vas a decir, ay, tardas horas y no lo estás haciendo bien. O sea, nosotros tenemos que buscar la manera que ellos nos entiendan. Y cómo con la estructura de la lengua de señas, que precisamente empezamos por el tiempo, el lugar, el objeto, el sujeto y hasta el final lo que es el verbo. ¿Sí? Es decir, si yo uso el tiempo sería hoy, ¿a dónde voy? A la casa. ¿De quién? De mi abuela. Yo voy a ir. O sea, es algo que es más rápido. Se podría decir que es más simple para que ellos lo entiendan. Eso es la lengua de señas. Así es, maestra. Efectivamente. Sí, claro. Okay. O yo voy a ir. Así es, ellos precisamente reclaman eso, de que no es, de que porque ellos se tienen que adecuar al español y no nosotros tenemos que adecuarnos a ellos. Y es la realidad, ¿no? Es lo justo. Que si es su lengua materna, ¿por qué nosotros oyentes meternos y querer cambiárselo todo? Si ellos son los que más hacen uso de eso, si nosotros aprendemos de ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera más simple, ¿no? Como dice la maestra, ellos tienen una estructura y hay que respetarla. Entonces, eso es lo que ellos ahorita están por lo cual están abogando, de que se respete la lengua de señas porque es de los sordos, no es de ustedes. Entonces, como dice la maestra, hay veces que según uno haciéndole al cuento y todo y te dicen, no te entendí nada. Y quieren tu corazón. Pero es que es la realidad porque tú no estás interpretando para ti ni para el oyente, sino para ellos. Entonces, ok, discúlpame y aquí va otra vez. Repito, no vuelvo. Y esta vez, de otra manera, o sea, siempre buscando y con mucho respeto. No es de que, ay, no la entendiste, te aguantas. No. Es su lengua y nosotros hacemos uso de ella, somos usuarias, como dice la maestra Mayra. Entonces, precisamente, estoy en completo acuerdo con la maestra en esta parte. Ok. Hablaron hace rato de las cuestiones de salud. Hasta este momento, ¿qué tanta información en lengua de señas han recibido la población sorda sobre este tema de la pandemia, sobre los cuidados? ¿En el estado ha existido alguna campaña lanzada para explicar a esta población el riesgo sanitario que se vive actualmente? ¿O en los hospitales hay algún apoyo para explicarles lo que es una neumonía generada por coronavirus? Ok, aquí me gustaría participar, maestra. Creo que muchas instituciones de gobierno están realmente interesadas en que la información le llegue a las personas sordas. Bueno, cuando empezó todo esto de la pandemia del coronavirus, a mí me llamaron de TVT, pues realmente como un favor, ¿no? Para hacer la interpretación de un comercial sobre el coronavirus. Sí, estuvo circulando pues por bastantito tiempo en la programación de TVT. Y pues también me gustaría hacer mención del IMSS porque nos han pedido el apoyo también para que les enseñemos algunas señas, porque les ha pasado que llegan personas con discapacidad auditiva, precisamente alguna consulta, y no saben cómo comunicarse con ellos. Entonces, precisamente hace poquitos meses llegaron 3 grupos del IMSS, trabajadores sociales, doctores, enfermeras, a tomar clases de lengua de señas.
Y sí, les digo que sí, yo he visto mayor interés de la población por aprender señas. Sí, nada más que sí nos hace falta quizá hacerlo más grande, o sea, de repente quizá no decir por favor, Yajaira, por favor, David, sino que realmente hubieran personas que ya hicieran esa labor en los noticieros. De hecho, yo vi que en un noticiero en TV Azteca había un intérprete y pues ahora ya no lo veo. Entonces, tenemos que sumar, o sea, esos recursos, que esas personas estén realmente ahí y sobre todo pues que estén capacitados. Que tengan mayor visibilidad, yo creo, ¿no? Que ya se dejen de tomar como que hay las minorías, hay la comunidad, que no, o sea, que realmente haya inclusión, porque es lo que se busca, es de lo que se está hablando, ¿sí? Entonces, hay autoridades educativas que ni siquiera por ser autoridades educativas tienen conocimiento de la lengua de señas mexicana. Entonces, desde ahí, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Sí se ha visto, como dice la maestra, se ha visto que se ha buscado darle más importancia, se ha visto mayor interés, pero ni con todo eso se ha hecho como que el cambio, ¿no? Entonces, sí, muchas veces, por ejemplo, nosotros tratamos de buscar por otros medios, ¿no? Que si el curso, que si esto, pero realmente son costosos y no todos tienen para pagar un diplomado carísimo, un curso, ¿no? Es que es la realidad, ¿no? Y hay muchos padres que lo quieren aprender porque tienen hijos con discapacidad auditiva, pero no pueden tomar un curso costoso particular, ¿no? Entonces, existen cursos, hay por ejemplo los maestros del CAM, tengo entendido que les dan cursos a padres, talleres de lengua de señas mexicana a padres de familia, pero uno nunca sabe cuándo o si vamos a tener nosotros incluso algún hijo con esta discapacidad, porque también sabemos que no solo hay quienes nacen así, sino quienes lo adquieren. Incluso nosotros no sabemos si vamos a perder. Ahorita salgo y me pasa un accidente y pierdo la audición, ¿y de qué manera yo me voy a comunicar? Entonces mi familia no sabe lengua de señas, mis hijos, no, bueno, yo no tengo hijos, pero en este caso, ¿no? Es un ejemplo. Que ni mis padres, ni mis hijos, ni mi esposo, nadie sepa lengua de señas, porque yo la acabo de adquirir, entonces, ¿qué hago, no? Entonces, sí debe de haber sí se debe de dar más importancia al hecho de que se impartan más talleres, más cursos, que se hagan campañas, como bien decía usted, maestro, por parte no nada más de docentes de educación especial, sino que de otras instituciones, ¿no? Ok, para ir pues cerrando este episodio final de retos de la educación especial en tiempos del COVID-19, me gustaría escuchar las conclusiones de este programa de cada una de ustedes. No sé quién quiere iniciar. Ok, pues como ya pudimos ver, pues la conclusión sería el manejo de la lengua de señas. Sabemos que el alumno desde etapas iniciales, o sea, al enterarnos que nuestro niño es sordo o nuestra niña, empezar a comunicarnos con su lengua natural. ¿Sí? Esto le va a ayudar precisamente a tener un amplio vocabulario desde chiquito, para que cuando esté ya más grandecito pueda adquirir todos esos aprendizajes esperados, ¿no?, que tenemos en cada grado. Entonces, también otro aspecto es que la familia maneje lo que es la lengua de señas. No podemos dejar a nuestros niños sin comunicación en la casa. Imagínense la tristeza que debe sentir esa criatura en estos momentos de estar con una familia que solamente mueve la boca y de ahí pasa. O los están regañando
y ellos, el alumno sordo, el niño sordo, ni en cuenta porque pues no entendió nada. Entonces ya sabemos que desde niveles iniciales tienen que empezar a manejar la lengua de señas. Bueno, nosotros contamos con el servicio en el Centro de Atención Múltiple número 1, donde se da atención a niños y jóvenes con discapacidad auditiva. Ahí pues hacemos todas las adecuaciones pertinentes, igual si algún niño quisiera integrarse a nuestra escuela o incluirse, pues adelante, ahí estamos. Y bueno, también que los docentes que estén interesados también conozcan lo que es la logogenia, ojalá los maestros regulares, como decía la maestra Yajaira, que toda la sociedad, ¿no? Se involucre en esta bella lengua, que es la lengua de señas, en este caso mexicana, ¿sí? Pues muchas gracias, esa sería mi aportación sobre la importancia y que realmente si queremos inclusión, tenemos que manejar la lengua de señas en la casa y en el aula, porque si no nuestro alumno simplemente en el aula, aunque sea triste, se nos va a perder. Okay. Esa sería mi aportación, muchísimas gracias. Bien, bueno, algo que yo también creo que es muy importante para concluir este tema y este programa, que la verdad, maestro, qué bueno que se está haciendo y lo felicito de verdad porque se le está haciendo llegar la información a muchas personas. Entonces, a eso voy, ¿no? Tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que empezar a informarnos más. No vamos a esperar a ser personas con discapacidad nosotros. No vamos a esperar a tener hijos con discapacidad, ¿sí? Sino que es algo que ya se tiene que empezar a darle la importancia, ¿sí? Que si ya se le está dando, pues hay que doblegarlo, ¿no? Hay que multiplicarlo, hay que empezar a hablar con respeto siempre, porque si se está hablando de inclusión no es para quedar bien, ¿sí? Sino para ponerlo en práctica realmente, para empezar a hacer el cambio, ¿no? Entonces, en estos tiempos tan difíciles, con la pandemia, sí estamos juntos en esto, pero lamentablemente no estamos en las mismas situaciones. Pues hay que ser muy tolerantes, hay que tener empatía, ¿sí? Porque todo se basa en eso también, en ser empáticos. Que la importancia también está en que si queremos ser una sociedad unida, que funcione y que sea justa para todos, pues que se les den las mismas oportunidades a todos, que se les den las mismas herramientas. Por ejemplo, en este caso, la lengua de señas para las personas con discapacidad auditiva, pues sí es de gran importancia. Entonces, como decía yo hace un momento, no es exclusiva para las personas sordas ni para los docentes de educación especial, sino empezar a preparar a otros especialistas, a otros doctores, abogados, enfermeras, maestros titulares de grupo, como les dicen, de escuela regular, a psicólogos y a trabajadores sociales, en general, ¿no? A todos, que desde el presidente hasta, no sé, hasta las personas que se encargan de la limpieza, tengan conocimiento de la lengua de señas, porque es la sociedad en la que viven y tienen los mismos intereses. Es decir, si van a la tienda, esperan entenderlo y que lo entiendan. Si van al súper, o sea, todo, ¿no? Todo, porque viven dentro de nuestra sociedad, que también es suya. Entonces, sí hay que dejar de tratarlos como que ahí de lejitos, ¿no? Sino empezarlos a ser parte de nuestra vida, porque eso es lo que es, ¿no? Y bueno, eso sería también mi aportación. Ok, me gustaría participar un momentito más respecto a lo que decía la maestra Yajaira. También hay una universidad en Estados Unidos, se llama Gallaudet. Ahí desde la persona que te recibe en la puerta
todos los profesores, toda la recepcionista te maneja lo que es la lengua de señas. O sea que no es algo que digamos que es irreal, ¿no? Sino se puede lograr, si nosotros queremos, lo podemos lograr. También hay grandes personalidades aquí en México. No podemos decir que las personas sordas no han llegado a hacer nada. O sea, tenemos al doctor René González Puerto. Él es, de hecho, es tabasqueño, pero vive en estos momentos en Mérida. Él tiene un postdoctorado y es sordo, tiene sordera profunda, pero él ha logrado muchísimas cosas. Tenemos también diferentes personalidades en otros estados. Está el maestro Rubén Benítez, León, o sea, muchos sordos han salido adelante, pero precisamente con todos estos ingredientes, ¿no?, que la familia ha ido proporcionando, que es por una parte la lengua de señas, las estimulaciones, desde temprana edad que se le haya dado la atención, ese apoyo. De verdad que vemos que cuando los papás apoyan a los niños, o sea, se... Bueno, agradecemos a Mayra y a Yajaira el haber participado en este programa, en este episodio número 6 de Retos de la Educación Especial en tiempos del COVID-19. Pues con esto finalizamos la primera temporada de esta serie de programas donde hablamos sobre los grupos que han sido excluidos, y en este sentido de ir planteando cómo podríamos construir un nuevo camino de normalidad que repiense estos grupos de exclusión que se han tenido. Inicialmente este programa número 6 se había pensado sobre aptitudes sobresalientes, pero decidimos institucionalmente hacer un cambio en dedicatoria al maestro Pedro Ortiz, quien falleció hace algún mes. Él era un maestro hipoacúsico, entonces era amigo de nuestra institución, nos apoyó bastante cuando fuimos a Olimpiadas Especiales, y en homenaje decidimos darle voz a la población sorda e hipoacústica, como ocurrió en este programa. Entonces, nuestras condolencias a sus familiares. También mando este saludo y dedico a mi abuelo, quien falleció igual hace un mes. Entonces, nosotros como institución, la USAR número 48, envía un saludo fraternal a todas las familias que han estado teniendo pérdidas por esta cuestión pandémica. De nuestra parte es todo. Muchísimas gracias. Esperamos haya sido útil la información de estos 6 programas, y deseamos en la medida posible que se pudiera entablar un nuevo foro, obviamente bajo otras condiciones sanitarias, que sería lo ideal, pero de no poder darse, veremos la posibilidad de abrir una segunda temporada. De nuestra parte es todo. Muchísimas gracias por la atención prestada y seguimos en contacto durante este tiempo. Muchas gracias a todos.